al ir preparando este retiro, el Señor comentó que quería que habláramos pues, de lo que era la Navidad, ¿no? Y nos fue encargando a cada uno de nosotros una parte de lo que es el camino hasta el nacimiento, de la posterior huida de Jesús a Egipto, junto con su familia. Y en este caso, pues el Señor quiso que a mí me tocara la parte de el viaje de José y María con el niño Jesús en su vientre a Belén, de la llegada allí y que se encontraran con que allí no tenían posada para alojarse. Y voy a empezar leyendo la palabra donde lo explica y lo detalla. Y luego lo iremos reflexionando y explicando y cómo esto supuso la voluntad de Dios para sus vidas y por extensión también para las nuestras. Dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirilo. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Se encontraron José y María en Nazaret, que está en Galilea, con una circunstancia que no dependía de ellos, que no podían controlar de ninguna manera. Y fue que el emperador que había en aquella época en el Imperio Romano, que dominaba todas las tierras de Judea, de Galilea y todo lo que era aquella zona, el emperador César Augusto, proclamó un edicto para hacer un censo del imperio. ¿Por qué hacía el emperador un censo? Con un censo que en aquella época duraban años, lo que hacían era ver cuánta gente vivía en el imperio, en qué sitios vivían, a qué se dedicaba cada uno, a qué profesión tenía, qué nivel de riqueza tenían. ¿Y por qué hacía los censos el emperador en aquel momento? Pues por un tema pura y simplemente económico. Cuanta más información tuviera de cuánta gente había bajo su yugo, bajo su mando, y a qué se dedicaba cada uno, qué nivel de riqueza tenía, más los podía exprimir y reclamarles impuestos para el sostenimiento de todo lo que conllevaba el Imperio Romano. Pues en esa circunstancia, José y María se encuentran que por un imperativo legal, por una obligación que les viene, digamos, no religiosa, sino civil en este caso, se vieron obligados a ir a la ciudad natal de José, que era Belén de Judea, a realizar el empadronamiento. El empadronamiento se realizaba en cada zona según los usos y costumbres de los pueblos gobernados por el Imperio Romano. En el pueblo de Israel, en el pueblo de los judíos, cada uno tenía que ir a empadronarse a la casa natal de sus ancestros. José era descendiente directo del rey David, y la casa natal del rey David fue Belén de Judea. Total, que vemos aquí que San José, la Virgen María, con el niño a punto de nacer, no les queda otra que coger las escasas pertenencias que pudieran tener y ponerse a andar de Nazaret de Galilea a Belén de Judea. Por las rutas transitadas en aquella época, que ellos suponían unos 150 kilómetros andando. 150 kilómetros por rutas no marcadas, pedregosas, agrestes, durmiendo muchos días a la intemperie si no encontraban posada. Se calcula que esa ruta debía costar unos 5 días de ir andando de un sitio a otro, a una media de 30 kilómetros por día. Los que hayáis andado alguna vez sabéis que 30 kilómetros se puede andar un día, pero que al día siguiente uno difícilmente volverá a andar los 30 kilómetros si no está un poco preparado físicamente.
En aquella época no tenían calzados especiales, ni mochilas que no se clavaban. Como mucho podían contar con sus sandalias y con un borrico para llevar las escasas pertenencias que podían tener. Y para que la Virgen María, embarazada de casi 9 meses, podía descansar un rato a lomos del borrico. Y si alguna vez habéis montado un borrico, sabréis que no es el animal más dócil de montar que hay tampoco. Con las cuales las comodidades de ese viaje, pues podéis imaginaros cuáles eran. Pues ya veis a José y a María cumpliendo con los requisitos de la ley civil en aquel momento. Con esto anticiparon ya lo que dijo Jesús. Dijo, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cumpliendo así la obligación legal de irse a empadronar, se dirigen a la ciudad de Belén, en Judea, a 7 kilómetros de Jerusalén. Y allí van a empadronarse. Y sucede que llegan allí y resulta que María, que ya debía estar a punto de dar luz, va y se pone de parto. Bueno, el Señor tiene esas cosas curiosas, ¿no? Dices, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no te puedes esperar que vuelva a casa, Señor? Pues no, fue así en este momento. Así se cumplió la palabra que Dios había dado a los antiguos profetas, que en Belén de Judea nacería el Mesías, el Salvador del mundo y de todo el pueblo de Israel. Y sucede que en aquellos momentos ellos llegan a Belén y en la posada resulta que no encuentra sitio en la posada. Un hombre y una mujer cansados después de un largo viaje de 5 días andando. La mujer a punto de dar a luz y ni el posadero se apiadó de ellos y les buscó un hueco de cualquier manera donde fuera, ni el resto de huéspedes de la posada se apiadaron de ellos y les cedieron su sitio en la posada para que la Virgen María pudiera dar a luz con unas ciertas comodidades, si es que puede decirse así de dar a luz en aquella época. Vemos ya pues que en aquel momento el pueblo de Israel, y no hablamos ya de sus altos representantes, los fariseos, los saduceos, los levitas, los sacerdotes, que luego tuvieron tantos litigos con Jesús, sino simplemente los comerciantes, los visitantes y el propio pueblo de Israel ya rechazaron a Jesús antes incluso de que él hubiera nacido. Lo rechazaron de tal manera que tuvo que San José y la Virgen María buscar un sitio lo más confortable posible dentro de sus posibilidades, que fue un establo, porque como mínimo estaban a refugio de la lluvia y como mínimo los animales que vivían en aquel establo, pese a la insalubridad que esto comportaba, les daban una cierta sensación de confortabilidad y de calor. Y allí fue donde nació el niño Jesús. Esta es la historia que he leído ahora de la palabra y que he extendido un poquito. Y aquí vemos cómo San José y la Virgen María cumplen la voluntad de Dios en sus vidas, que es acatar la ley. Ellos podían no estar conformes, posiblemente no les venía nada bien hacerlo. Y efectivamente así fue, no les vino nada bien hacerlo. Su hijo tuvo que nacer fuera de su casa, fuera de su hogar. Pero aún así lo hicieron, porque sabían qué es lo que debían hacer. Al igual que aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas, en la anunciación, tal como nos ha explicado Conchi antes, tanto la Virgen María cuando le anunció el ángel que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo, y ella lo aceptó, sabiendo cuáles podían ser las consecuencias. Como San José, que aceptó ser el padre de este hijo, sabiendo que no era suyo, con todo lo que eso comportaba para una israelita en aquella época. Es de admirar lo que hizo San José también. También acataron la ley civil, que es lo que debían hacer en aquel momento, y fueron a empadronarse al pueblo de origen, del linaje de José, que era descendiente directo de David. Pero ese no fue el primer viaje que hizo la Virgen María después de la Anunciación. Nos hemos dejado un viaje por medio, un viaje que antes ha comentado un poco Conchi también,
María, cuando supo que su prima Isabel estaba embarazada, ya estaba de unos 6 meses de embarazo, tal como dice la palabra, cogió y aun sabiendo todas sus circunstancias, que no eran precisamente fáciles ni sencillas, cogió y se fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y la palabra dice la visitación de María a Santa Isabel, que además es el segundo misterio de gozo del rosario que acabamos de empezar ahora. La palabra dice la visitación, pero realmente no fue solo a visitar a su prima Santa Isabel, a sentarse a su lado y a cogerla de la mano. Fue a ayudarla, fue a servirla, fue con espíritu de sacrificio a servir a su prima. Y a pesar de que su prima reconoció que María llevaba el Mesías en sus entrañas y que su hijo se había revuelto en sus entrañas al sentir la presencia de Jesús, María se puso al servicio de su prima Isabel. Recordemos que Isabel era la esposa de un sacerdote de un personaje importante en el pueblo de Israel en aquella época. Fue y se quedó a su servicio, dice la palabra, durante 3 meses. No lo pone en ningún sitio, pero si Isabel estaba de 6 meses cuando María fue y se estuvo 3 meses, es de suponer que estuvo allí hasta que Isabel dio a luz a su hijo Juan. Y cuando debió ver que todo estaba correcto, que su prima estaba bien, el niño también, se volvió para su casa, para ver sus circunstancias. Vemos pues que María, desde el momento en que el ángel le anunció que Jesús se encarnaría en ella, por obra del Espíritu Santo, empezó sus viajes. Primero a ver a su prima Santa Isabel, y luego a Belén a dar a luz a su hijo, por circunstancias que en aquel momento se acaecieron. José y María ya estaban desposados cuando fueron a Belén. En Nazaret de Galilea, José era carpintero y tenía su taller y su casa. En aquella época, los negocios, los talleres estaban en la casa propia, en el domicilio propio de la persona que los ejercía. Por tanto, dejaron su casa, su hogar, y se fueron a Belén de Judea. Y ese no fue el último viaje que hicieron. Después de dar a luz a su hijo, a Jesús, los sabios de Oriente, esto ya lo predicará otra persona después, pero me adelanto, fueron a venerar a Jesús. Y después de esta veneración de Jesús y de la veneración de los pastores, un ángel se apareció a José en sueños y le dijo que no volviera a su pueblo Nazaret, sino que se fuera a Egipto, porque sus vidas corrían peligro. Y San José de nuevo fue fiel y obediente a la voluntad de Dios en sus vidas. Y cogió a su mujer y a su hijo y se fue hacia Egipto. Otra vez un camino largo y pesado. Este no debería ser de 150 kilómetros, sino unos centenares largos de kilómetros que debieron hacer en aquel momento. Jesús fue, pues, ya antes de nacer fue rechazado por su pueblo. Lo intentaron matar los poderosos de su pueblo. Recordemos que Herodes lo quiso matar. Fue emigrante, tuvo que irse de su propio pueblo a Egipto. Y luego volvió con su familia a Nazaret, donde estuvo la mayor parte de su vida, pues trabajando con las manos, siendo carpintero como su padre. Y luego ya realizó la obra por la que el Padre le había llamado a este mundo. Vemos pues que desde el momento de la anunciación, la Virgen María, San José tuvieron que realizar varios viajes. ¿Qué es un viaje? Un viaje es cuando nos vamos fuera de casa, fuera de nuestro hogar. Uno puede irse 2 semanas de vacaciones y está fuera de casa. Estás con tu familia o no, pero no estás en tu hogar. Todos hemos realizado viajes. La Virgen María tuvo que realizar varios de ellos. Y ahora voy a hablaros de uno que hice yo hace muchos años. Hace más de 40 años, sí, más de 40 años, sí.
Cuando tenía 6 años, mi hermano 4 y medio, por circunstancias laborales de mi padre, pues nos mudamos a vivir a Madrid. En aquella época yo vivía, pues, como os he contado a muchos de vosotros ya, yo era vecino, vivía en La Granja, pueblo que está al lado de la parroquia de Bonavista. Vivíamos en una casa de más de 300 años, que era la casa pairal de mis abuelos, donde vivían mis abuelos. Mis abuelos vivían en el piso de abajo, nosotros vivíamos en el piso de arriba, mi padre era el hijo mayor. En aquella época, pues la calle donde vivíamos no estaba ni siquiera asfaltada. Para los que sois más jóvenes os parecerá increíble, pero era así. Había calles no asfaltadas en aquella época. La gente vivíamos sin teléfono y solo había 2 canales en la televisión. Pues en aquella época, pues por estas circunstancias, digamos, civiles, circunstancias no tenían nada que ver con el tema de la fe, pues nos fuimos a vivir a Madrid. Puede parecer un viaje cercano, ahora 2 horas y media de nave estás en Madrid. En aquella época tardamos 9 horas de coche en llegar a Madrid. Y para mí, ese desarraigo de mi familia, de mis amigos, de mi casa a los 6 años, supuso lo mismo ir a Madrid que haber cogido un cohete e irme hasta la luna. Me arrancaron de todo lo que yo conocía y de todo lo que yo quería en aquel momento. Bueno, en Madrid estuvimos 10 años viviendo. Viviendo o viajando, porque yo jamás consideré Madrid como mi casa, como mi hogar. Para mí fue un largo viaje de 10 años. Basta deciros que ninguno de los compañeros que yo tuve, pensar que yo cursé todo lo que ahora sería la ESO y la primaria. Entonces, en aquel entonces era la EGB, algunos se acordarán lo que es, otros no. Y primero y segundo de BUP. No conservo contacto con ninguno de mis compañeros de escuela de aquella época. Desde que volví de Madrid a La Canonja, nunca más he tenido contacto con mis compañeros de aquella época. No he sabido nada de ellos y ellos evidentemente dudo que hayan sabido nada de mí tampoco. Eso os da un poco la indicación del nivel de integración que tuve yo en ese viaje, en esa vida en Madrid, ¿no? Durante muchos, muchos años, yo diría que más de 15 años, fui incapaz de poner los pies en la ciudad de Madrid. Este viaje supuso para mí, generó para mí una herida, un rechazo tremendo hacia la ciudad y hacia todas las gentes que allí vivían, que no tenían ninguna culpa de nada, pobres, pero bueno, así fue. Esa es la herida que generó en mí el tema este viaje para mí. Mucho tiempo más tarde, pude volver a Madrid y a través de la oración de unos hermanos, el Señor sanó esas heridas de rechazo de Madrid que tenía yo y de las personas que allí viven. De tal manera que ahora me parece una ciudad fantástica a la cual me gusta ir de vez en cuando. En aquel momento, para mí, durante muchos años, no entendí el porqué de este viaje a Madrid. Pero con los años he comprendido que esto fue la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de mi familia. Fui allí donde mis padres conocieron a la renovación carismática y tuvieron su auténtica conversión. No descubro ningún secreto, el último día que nos reunimos ya lo dijeron. Y fue allí donde ellos conocieron la fe y donde la fe entró de verdad en nuestra familia, conmigo y con mi hermano. Luego hemos tenido nuestros vaivenes, yo he tenido los míos. Conchi y Arturo saben que tengo una habilidad bastante importante para fugarme y escaparme de vez en cuando. Pero el Señor es muy pesado y muy insistente y siempre me coge de la cuerda y me va tirando de nuevo. Esperemos que mis huidas ya con la edad se vayan reduciendo cada vez más en distancia y en tiempo. Con los años he comprendido que fue voluntad de Dios que fuéramos a ir a Madrid, porque allí se abrió una nueva perspectiva para nuestras vidas, porque allí conocimos la fe, mi familia la conoció, mi hermano la conoció, yo la conocí.
Una fe que luego me llevó posteriormente, a los 19 años, a ir al mismo retiro que Conchi ha explicado antes en Vilanova de evangelización, al que por cierto tengo que decir que si hubiera sabido exactamente a lo que iba, no hubiera ido. Vamos a ser honestos. Pero que marcó también un hito en mi camino. Allí fue cuando nos conocimos con Arturo y con su familia, y que después de diversas idas y venidas el Señor ha ido consolidando esta relación en la fe y en el amor y en el cariño. Eso quiero decirlo porque a veces aquello que consideramos que más daño nos hace, aquello que consideramos que no entendemos, tenemos que tener presente que Dios muchas veces permite cosas que nosotros no entendemos. El primer retiro que hicimos, hablamos del amor de Dios. Y dijimos que el amor de Dios es infinito, único y maravilloso. Y que Dios es mucho más inteligente que nosotros. Él es la sabiduría en mayúsculas. Y aunque no entendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, sí que podemos creer y debemos creer y creemos que aquello que Dios quiere para nosotros es siempre lo mejor. Y yo lo pude ver al cabo de 15, 20 años, quizás que aquella circunstancia en mi vida fue lo mejor para mí. Un poquito de mollera, pero bueno, el Señor al final me lo hizo comprender. Por eso quiero invitaros a todos y a mí mismo en persona para que aceptemos y demos gracias por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para que nos dejemos guiar por Él en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia de nuestra vida. Porque Él en su inmenso amor y en su infinita sabiduría solo quiere lo mejor para nosotros. Y ahora voy a acabar con una pequeña oración. Señor Jesús, hoy te queremos dar gracias por todas las circunstancias que has permitido en nuestras vidas. Sabemos y creemos que tú lo has hecho porque nos amas. Queremos hoy aceptar tu voluntad en nuestra vida. Queremos hoy darte gracias por todo aquello cuanto has hecho y harás por nosotros en nuestra vida. A veces no lo entendemos ni lo entenderemos. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que derrames en nosotros la fe suficiente como para creer que todo cuanto haces es para nuestro bien. Amén.